Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio que tenemos en nuestra plataforma Desde Oriente, esta vez para volver con ustedes y la entrevista que habíamos dejado a medias en Instagram Live con la periodista Patricia Poleo y, bueno, sobre todo el tema del periodismo y la dirigencia política, hacia dónde va Venezuela y hacia dónde va el oficio del periodismo. Primero, vamos a recordar el espacio que pudimos transmitir la semana pasada a través de Instagram y luego vamos a continuar con esta segunda parte que lo hicimos a través de Zoom para que no se nos cayera la conexión y poderles llevar a ustedes todo esto que queríamos darle. Vamos a repetir aquel momento y seguimos. Bueno, estamos aquí para la entrevista que nos va a hacer Rogelio Acosta de la cuenta Desde Oriente. Aquí se conectó, vamos a invitarlo para que esté con nosotros. Entrevista. A ver si esta vez lo podemos lograr. No, yo sé que son problemas técnicos, eso no. Ahora sí creo que sí, nos movemos los dos. Creo. Y nos Bueno, de movimos. verdad que le pedimos disculpas a todos por estos problemas técnicos que hemos tenido, pero justamente hoy nos agarró este problema con la conexión. Bueno, Pero no quiero dejar que te vayas sin ese tubazo que acabas de darnos a nosotros acá sobre las elecciones. Quiero que lo repitas. Patricia Poló con nosotros en Desde Oriente este 26 de junio, celebrando por adelantado el Día Nacional de Periodistas. bueno, me estoy autotubiando porque eso está en mi programa el día de hoy comenzando, pero creo que ya este fin de semana el CNE va a anunciar esas elecciones. Si no lo hace este fin de semana, lo va a hacer la semana que viene. De hecho, están en sesión permanente. Pero el tema, esa no es la noticia, porque eso ya casi que todos lo sabemos. La noticia es que todo el mundo va a participar y va a participar bajo banderas que no son las que estamos acostumbrados, Acción Democrática, COPEI, Un Nuevo Tiempo, pero van a ser los mismos actores. Y ese es el problema, que sigan siendo las mismas personas que le faciliten al régimen mantenerse ahí, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay personas que piensan que lo malo es que uno lo diga, no que ellos lo hagan, ¿no? Y el trabajo de nosotros es decir lo que está pasando, porque eso que está ocurriendo precisamente es lo que impide que un sistema de gobierno como el que tenemos hace más de 20 años siga ahí y siga perjudicando al ser humano que debería estar por encima de todo. Entonces, eh, ahí tenemos nosotros los periodistas que pensar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Si los mismos periodistas que han estado apoyando cualquier error que se cometa desde la oposición van a apoyar también que estos señores de la oposición participen de unas elecciones que además ya tienen incluso hablado ante la OEA, ante Luis Almagro y ante la ONU, que sean respaldadas por ambos organismos, de manera que la comunidad internacional tampoco va a poder decir nada, ¿no? Porque, bueno, la OEA y la ONU apoyan unas elecciones, entonces, bueno, ¿por qué no ir a esas elecciones? Entonces, ¿se resuelve el problema de Venezuela con esas elecciones o simplemente se le vuelve a lavar la cara y se legitima al régimen de Nicolás Maduro? Entonces, bueno, el trabajo del periodista es un trabajo que a veces nos deja muy solos, porque a veces a los que hacemos periodismo de verdad, y yo creo que uno no puede sentirse nunca solo si está acompañado de la verdad. Y ese es el trabajo de nosotros, el objetivo es, yo estoy formando periodistas de alguna manera porque todos los que trabajan conmigo son periodistas jóvenes y de alguna forma, así como a mí me enseñaron ciertas pautas, me dieron ciertas normas de ética, pues yo estoy tratando de transmitírselas a la gente que se supone es la que nos va a suceder, ¿no? Porque algún día nos tenemos que ir nosotros. Yo no soy Henry Ramos, que me pienso que es hasta los 80 años en esto. Así que, de alguna manera, pues es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Claro, bueno, y ahora tomando en cuenta esta decisión que podría tomarse o anunciarse este fin de semana, ¿cómo crees que va a ser cómo se van a mover esos hilos de los medios venezolanos y quién los va a mover para posicionar qué idea en estos meses previos a las elecciones? Bueno, tú sabes que en este momento de las redes sociales no se puede hablar de los medios venezolanos, porque es que, y además, con la situación que hay en Venezuela, no hay medios venezolanos. Lo que hay son periodistas venezolanos que están distribuidos en páginas como la tuya, por ejemplo, están en Factores de Poder, por ejemplo, están en otras páginas que le han hecho el favor a la cohabitación y están las redes sociales, de manera que cada quien, por eso te digo que esto es una cuestión de conciencia personal
y de lo que cada uno siente y cree que tiene que hacer con respecto a su oficio y a lo que significa nuestro oficio con respecto al país. Así que yo te digo que, bueno, los periodistas que han estado siendo propagandistas hasta ahora y crean que deben seguir siéndolo, pues esa es su conciencia, ¿no? Yo te puedo hablar por lo que voy a hacer yo como, no solo como periodista, sino como directora de una plataforma de periodistas, donde hay periodistas, ¿no? Y donde hay periodistas que son libres porque no se les da pauta, son libres porque no se les censura. Y yo siempre digo esto y algunos lo toman como una pesadez, por decirlo de alguna manera. Yo ni siquiera veo los programas de factores de poder, porque uno tiende a decir, mira, eso que dijiste no me parece, la forma en que te sentaste está mal, y no, prefiero no verlos para no cuestionarlos, ¿no? Cuando me consultan, entonces yo les respondo, estoy con ellos, los apoyo, pero en mi plataforma no hay censura posible. He visto todos los saludos de todos los fans que se han conectado. Pero estaba tratando de conectar y me decía que no se podía. Mira, acá hay un mensaje que quiero leer porque me parece bellísimo, que es de Javier Mendoza García, que dice: Patricia, mi hija tiene 12 años y quiere ser periodista como tú. Se llama Anelis Mendoza, te queremos un mundo. Anelis, suerte con eso. Esto no es fácil, pero sé que vas a ser buenísima. Ya a los 12 años, ya, si ya tú sabes que quieres ser periodista, lo vas a hacer y vas a ser de las buenas. Bueno, cuéntame, Rogelio, ¿qué hacemos? Bueno, yo estoy con la entrevista y además me gustaría hacer una entrevista vía Zoom que pueda yo publicar nuevamente porque con este problema. Vamos a ¿Sí me hacerlo, escuchas? vamos a cuadrarlo vía Zoom para que sea más fácil la conexión y todo eso, ¿ok? Pero sí, perfecto. Pero quisiera, por lo menos estos 10 minutos que nos quedan, por lo menos que no se quede tan fly con esto que ha pasado. Ok. Una de las, bueno, por supuesto le pedimos disculpas a todos que se han conectado y no ha podido disfrutar de la entrevista completa por este problema que hemos tenido. Pero una de las principales críticas por las cuales siempre se ha dicho Patricia Poleo no es periodista o no tiene credibilidad y tal, tiene que ver por la forma en que abordas la información, las exclusivas, quizá por la carga de opinión o por, como dice el eslogan de factores de agárrate, opinión estremecedora. ¿Tú crees que esa es la manera en que debe ejercerse el periodismo o tú lo consideras un estilo personal o que otras personas deberían adquirirlo también para ejercer el oficio? No, es que el estilo personal es de cada quien. Y yo creo que cada quien tiene que aportar su estilo a la noticia con libertad. Es que eso es lo que eso es la libertad. Y si tiene una carga de opinión, hoy debatimos eso, por cierto, que es opinión o si tú debes ser militante o activista en cuanto a la política se refiere. Y entonces, incluso mi hija me dijo a mí, tú sí eres activista porque tú eres activista contra el chavismo. Y yo le respondí, ahí estoy adelante, estoy tubiándome todo el programa aquí. Pero yo le dije, mira, yo no soy activista contra el chavismo, sino contra el sistema de gobierno y el comunismo. Entonces, yo no soy activista contra contra COPEI, sino contra los sistemas de gobierno, contra las actuaciones, contra los hechos. Entonces, por supuesto, cuando hay algo que me indigna como venezolana, porque es que ese es otro tema. Cuando yo estudié nos decían, el periodista tiene que ser objetivo, el periodista no puede emitir opinión. Imagínate que nosotros nos enseñaron que no podíamos aplaudir. O sea, que si nosotros estamos en un concierto y nos gusta, no podemos aplaudir porque eso estamos emitiendo una opinión. No, ¿y cómo yo no voy a aplaudir si el concierto me gustó? De hecho, en mis primeros años de periodista me costaba aplaudir porque tenía eso en la cabeza. Pero no, nosotros somos seres humanos. Los que hacemos periodismo no somos máquinas. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando yo veo que alguien está haciendo una vagabundería, por ejemplo, que tenga que ver con corrupción, ¿cómo yo no voy a demostrar, o sea, con qué cara, o sea, yo no puedo poner una cara de Joker para decir una cosa y para decir la otra. Entonces, el que critica el estilo, pues
Hoy una persona me dijo, yo creo que me voy a ir de tu plataforma y le contesté, una señora por cierto, le contesté bien bonito, le dije, buena suerte porque yo la libertad que yo defiendo es precisamente para que tú te puedas ir a la plataforma que tú quieras, escoger el periodista que tú quieras, la opinión que tú quieras, esa es la libertad, yo estoy defendiendo tu libertad, aunque tu libertad te aparte de mi plataforma, eso es lo que yo defiendo. Claro. Ahora, Patricia, ¿tú crees que la sociedad venezolana está preparada para la prensa libre, para la prensa verdaderamente libre y no es lo que ocurre en Venezuela? Bueno, te voy a decir una cosa, que esa es una tremenda pregunta. La pregunta con mayúsculas. No quisiera ni contestarla, porque en momentos he pensado que no. Y otra de las cosas que dije hoy es que las sociedades maduran junto con sus medios de comunicación. Eso, no sé si me sigues oyendo porque ya estoy viendo que te estás congelando. Pero para Sí, sí. responderte, Rogelio, las sociedades maduran junto a los medios de comunicación. Una sociedad a la que tú no le puedas decir la verdad porque no la quiere oír es una sociedad que se merece no ser libre, porque la verdad es libertad. La verdad es lo único que es tomar decisiones si te están mintiendo, se fue, creo. Bueno, ya después de haber visto el resumen o la parte de la entrevista que habíamos hecho anteriormente por Instagram, nos quedamos esta vez vía Zoom con Patricia Poleo, periodista venezolana, más de 32 años en el mundo del periodismo, la investigación. Recordamos nuevamente que fue investigadora, periodista, reportera del Nuevo País en Caracas y también fuiste directora, ¿no? De ese medio. Sí, fui directora del Nuevo País. Y ahora, bueno, después de 15 años en el exilio en Estados Unidos, eres presidenta, directora del canal Factores de Poder y presentadora del programa Agárrate, opinión estremecedora. Así es. Patricia, en la entrevista que teníamos anteriormente en Instagram, me decías algo que de verdad me impresionó, quizá no porque no lo piense yo, sino porque lo digas tú que por lo menos para mí eres una periodista que tiene muchísima credibilidad porque sigo tu trabajo y de verdad me gusta mucho. Pero eso de que la sociedad venezolana no esté preparada para el periodismo realmente libre, ¿con qué se come eso? ¿Cómo se puede hacer entonces para que realmente la sociedad entienda lo que está pasando a través del periodismo? Porque creo que es lo único que, que tiene verdad en todo esto de la historia actual de Venezuela. Bueno, por lo menos el periodismo es como, la, digamos que es la herramienta que usan todas las sociedades para llegarle a la información, ¿no? Y claro, las redes sociales son importantes, muy importantes, pero obviamente cuando tú estudias una carrera, la estudias es para hacerte especialista en eso, ¿no? En el manejo de la información, en corroborar, etcétera. Ese es el caso de los periodistas. Y pues cuando tú ves que hay personas que te dicen, por ejemplo, ahora que existen las redes sociales y uno recibe todo tipo de feedback del trabajo que uno hace, y cuando alguien te dice, bueno, está bien, aunque sea verdad, tú no debes denunciar que tal persona está metida en hechos de corrupción porque eso nos hace daño. Lo que nos hace daño es no saberlo y permitir que eso ocurra, ¿no? Entonces, está pasando ahora todo lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que es noticia ahora en Venezuela, que es simplemente un llamado a elecciones fraudulentas, porque eso es lo que van a hacer esas elecciones del 6 de diciembre. Yo tengo 2 años diciendo, a casi 2 años diciéndolo, desde que Guaidó asumió la presidencia interina, y pues cuando yo lo decía me decían que yo era, que de dónde sacaba yo eso, que Guaidó no iba a permitir jamás eso, que yo lo que quería era deteriorar la imagen de Guaidó, y no, es que el papel hasta este momento que yo he conocido de los periodistas es precisamente decir las cosas para lograr que se resuelvan, para lograr que se investiguen, ¿no? Y para lograr además que, pues, que la sociedad abra los ojos frente a lo que está ocurriendo, porque un ciudadano común quizás no le puede llegar a la información, al dato, a la evidencia, no puede contrastar tanto como uno lo hace porque ese es el trabajo de uno.
Entonces, cuando tú estás haciendo este tipo de trabajo y recibes comentarios como tú estás dividiendo en vez de unir, como que si uno fuera, además uno no es un factor partidista, ¿sabes? Y ni militante, yo soy militante de la libertad y soy militante de la democracia, pero yo no milito en ningún partido político ni militaré jamás, porque un periodista que milita en un partido político siempre va a ser subjetivo frente a lo que haga cada uno de los miembros de ese partido político. Eso es así, eso es inobjetable. Yo nunca he tenido militancia política o partidista, digamos, porque yo creo que políticos somos todos. Claro, sí. Pero y también pienso, yo estoy, bueno, yo respeto a la gente que está en Acción Democrática, que está en COPEI, que está en Voluntad Popular, pero es que yo creo que todas esas cosas en el mundo entero, no solamente en Venezuela, tienen que cambiar para que el ciudadano comience a votar por la persona, por un proyecto, por una historia, porque cada uno de nosotros trae una historia atrás, ¿no? Y es una historia de trabajo, es una historia a nivel personal, porque, bueno, ya yo tengo 15 años viviendo en un país en el que la vida personal de los funcionarios que son electos, pues es muy importante y se toma en cuenta. Entonces, porque así como te portas en tu casa, ¿verdad? Si tú le pegas a tu mujer, si tú no respetas el género femenino, por decirlo de alguna manera, a mí me pasaba con Chávez, o sea, yo decía, bueno, Chávez definitivamente no respeta a las mujeres, no respeta ni siquiera a su esposa, entonces, ¿cómo puede respetar al ser humano en general? ¿O cómo puede respetar al individuo? Entonces, todas esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta. Yo creo que como ciudadanos eso lo tenemos que aprender para escoger, para poder decidir. Claro. Patricia, ¿tú crees que la dirigencia del país respeta a la ciudadanía? Tomando en No, cuenta, es que no la respeta y no la acompaña, que eso es lo más grave, ¿no? Y te hablo de toda la dirigencia, lo que conocemos como dirigencia, lo que nos han impuesto como dirigencia, porque es que esto no es una dirigencia que salió de la lucha ciudadana, ni salió de la lucha vecinal. Esto es una dirigencia que nos las impuse, nos dijeron, bueno, estos son por los que hay que votar y porque son los que realmente responden a los intereses de cada uno de los partidos. Después salió la gente y votó y los asumió como dirigentes. Eso no es ni dirigencia ni liderazgo. Y por eso no acompañan a la gente. Por eso tú ves que la gente está sola en todos los padecimientos que tiene. Y eso incluye a los venezolanos que están fuera del país, porque venezolanos somos todos, de hecho que algunos deseamos hayamos tenido, porque por mí decidieron, yo me tuve que ir, pero si no estuviera presa ahorita. sí, Pero también los que se fueron para poder alimentar a su familia, los que salieron buscando vida, porque es que al final lo que buscan es vida, vivir. Entonces, tampoco acompañan al que está pasando trabajo afuera, no saben, no les interesa, entonces eso ya eso se nota demasiado. ¿Y en qué termina eso? Pues en una frustración de la gente, en que la gente dice, bueno, pues yo me voy a dedicar a resolver mi vida y ya no quiero saber más nada de la política. Y quizás ese es el fin de quienes realmente no hacen política de verdad y les interesa que la gente más bien no se ocupe de ellos y ellos seguir haciendo lo que les dé la gana, ¿no? claro. Eh, ¿Cómo hacer entonces, Patricia, que en ese contexto en que se pudiera inferir que la dirigencia busca la apatía en la ciudadanía, cómo podría hacerse desde el periodismo para que, o no tanto desde el periodismo, o quizá una parte periodísticamente, pero otra parte como ciudadano, para hacer que esa ciudadanía, o todos los venezolanos como ciudadanos, nos activemos para actuar de manera independiente hacia la libertad de Venezuela sin tener que depender de un bando o del otro? Bueno, yo siempre he tratado como periodista de vincular opciones que organicen a la sociedad civil, ¿no? Es difícil que nos articulemos porque, bueno, mira, primero yo creo que hay mucho dolor y cada quien tiene una factura que pasar. Todos los venezolanos tenemos una factura que pasar, alguna, pequeña, grande, mediana, pero todos tenemos un dolor y eso hace que sea muy difícil eso que llaman la unidad de criterios, porque además somos
precisamente como somos libres, como somos demócratas, cada quien tiene un criterio y cada quien tiene un pensamiento. Pero yo creo que la unificación, por decirlo de alguna manera, tiene que ser en función de que no nos engañen más, de exigir que al país se le hable claro, porque cuando tú pones en contexto todo lo que nos han venido diciendo, y estoy hablando de la oposición, porque si alguien habla claro, es el régimen. El régimen te dice, mira, no vas a comer, bueno, no importa porque con la patria tienes que ser feliz y ya punto. Tú no, aquí, bueno, no hay gasolina, y te lo van diciendo y te dicen que te amenazan y cumplen la amenaza si tú te El atreves a... régimen en Cali. El régimen es así. O sea, el régimen dice lo que va a hacer y lo hace, pero que de la oposición nos vengan diciendo mentiras y mentiras y mentiras y vayan manejando a la gente que eso ha sido la misión de correr la arruga, ¿sabes? Y corriendo la arruga ya tenemos 20 años de deterioro que significan mucho para la reconstrucción de un país y sobre todo para que las bases morales se vuelvan, o por lo menos sean eso, bases morales, ¿no? Porque es que ya mucho de eso se ha perdido. Pero yo creo que, mira, cada uno de nosotros como ciudadanos que manejamos una cuenta en redes sociales, tenemos que hacer lo que debemos hacer por recuperar eso, porque el país es de nosotros. Entonces nosotros no podemos simplemente decir, bueno, que pase lo que Dios quiera, que se cojan el país, porque quizás yo muchas veces pienso, si yo hubiera hecho eso cuando yo llegué aquí, pues a lo mejor ya tendría 15 años viviendo en paz y viviendo, quizás pensando en otra cosa, hablando otro idioma. Exactamente, sí. Y como tú ves a muchos venezolanos que te dicen, bueno, es que yo tengo 20 años que yo me fui, entonces yo, la verdad es que no conozco mucho los personajes, no sé qué pasa, porque se lograron desconectar, ¿no? Pero lamentablemente la mayoría no somos así, no somos así. Entonces, lamentablemente digo, porque lo más fácil es eso, ¿no? El camino a la felicidad es mucho más rápido de recorrer si lo haces de esa manera. Pero yo creo que todos tenemos una responsabilidad. Cuando tú ofendes a alguien que está dando una noticia, que la noticia está corroborada y lo ofendes porque la da, entonces no te estás portando como un ciudadano, te estás portando como un propagandista de la persona afectada por esa noticia, por ejemplo. Claro. En ese contexto, estamos en el momento del negocio de la información. Sí, se ha hecho un negocio, mira, no con la información, se ha hecho un negocio de la desinformación. Yo lo llamo la pornografía de la información. Yo lo llamo así. Aquí se ha hecho negocio con estas cuentas anónimas, se ha hecho negocio en base a lavarle la cara a ciertos personajes, la extorsión. Mira, y eso de que un periodista, chicos, se dedique a hacer propaganda, cuando han sido periodistas, y no quiero nombrar a nadie, pero que han sido periodistas que tienen una trayectoria impecable, que han sido, en todos los gobiernos han sido periodistas que han investigado, que han denunciado, que han protestado. El gremio periodístico en Venezuela era el más fastidioso. O sea, un periodista, mira, en Venezuela a los periodistas la gente no les gustaba ni siquiera alquilarle casa. Porque no, eso es un problema, porque es un periodista. Periodista es conflicto, porque éramos así, porque tenemos que ser así. Entonces, no, tú eres periodista, no, mira, mejor no. Entonces le tenían miedo, no, porque el periodista es conflictivo, no te cases con un periodista, porque eso era eh, lo que nosotros representábamos, era eso, era la confrontación. No, ahora son propagandistas, entonces son personas que cobran por llevar una línea diaria. Esto es lo que vamos a poner en nuestras redes sociales. Esto se ha también deformado mucho con el tema de las redes. Yo defiendo las redes porque eso ha democratizado la información y la opinión sobre todo. Pero también creo pero lo que más defiendo en la vida es la lógica. O sea, también el ciudadano tiene que aplicar la lógica acerca de por qué cada periodista hace lo que hace, la trayectoria, si lo ha hecho con todos los gobiernos o es que es con este específicamente. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, pero pensar a veces cuesta mucho, ¿sabes? Es lo más caro. Quizá, quizá la situación interna del país pueda hacer peso en eso, pues de que las personas posiblemente por allí piensen que la única solución es que se deje tranquilo Juan Guaidó, que no se le critique, que no se hable mal de él.
¿Crees que esa situación tenga ese peso sobre la ciudadanía? Mira, hoy yo recibí un mensaje que yo trato de leer todos los mensajes, sobre todo en Instagram, que es la cuenta que más trabajo, de un muchacho que me cuestionó hace unos meses porque su hermano es un preso político y entonces lo que yo estaba haciendo retrasaba más la salida de Maduro. Y entonces yo incluso hasta le contesté como en son de burla y le dije, o sea, soy yo la que está retrasando la salida de Maduro. Ok, y le dije, está bien. Hoy me escribió para pedirme disculpas y decirme, tú tenías toda la razón, mi hermano sigue preso y no eres tú. O sea, ¿cómo puedo ser yo una periodista que está en el exilio hace 15 años con una plataforma en una red social como YouTube? ¿Cómo puedo ser yo la causante de que Maduro no se vaya? Eso es una cosa absurda. Entonces debería estar yo en un cargo tipo, debería estar yo donde está Delcy, no debería estar Delcy, por ejemplo. Es ¿Dónde una está cosa Modelo? absurda. Entonces, cuando convertimos no vamos a hablar de Guaidó nada más, al que venga después de Guaidó, porque yo estoy esperando cuál es el que viene ahora. Y entonces ese sí es, y entonces, tú sabes, porque ahora le tocó a Trump, después de Guaidó ahora es Trump, ahora Trump es el Mesías. Cuando tú asumes a un hombre, a un ser humano, como un Mesías, ahí ya te equivocaste, porque los hombres se equivocan, los políticos son los que más se equivocan. Además, se supone que el funcionario o el candidato a una función de gobierno tiene que obedecer a la gente, no es al contrario. Es decir, nosotros somos los ciudadanos. Por eso es que a mí me da risa cuando me dicen, tú lo que pasa es que tú quieres un cargo público. Yo siempre digo, ¿cómo un periodista va a querer un cargo público si el periodista tiene poder para toda la vida y el cargo público es tan efímero como el gobierno para el que trabajes? El periodista tiene poder toda la vida y es un poder concebido para mí de la mejor manera, porque es concebido desde el punto de vista que tú eres un controlador. O sea, tú estás ahí con el poder de decir, mira, estás haciendo tal cosa y no te la voy a tapar. Entonces, eso es más poder que el que maneja un político. ¿Tú sabes cuántos presidentes he visto pasar yo aquí en Estados Unidos? Y no nací aquí y lo que tengo son 15 años, ya yo he visto 3 y yo sigo siendo periodista. Entonces, ¿y cuántos he visto pasando en Venezuela? ¿Cuántos líderes que van a tumbar al chavismo he visto yo pasando en Venezuela? Y yo sigo siendo periodista. Entonces, no puede ser que los ciudadanos no entendamos que ellos se van, ellos pasan, es efímero el poder político, es efímero totalmente. Entonces, no podemos nosotros, ¿verdad?, convertir de la noche a la mañana a un ser humano en un mesías, que es el que, bueno, va a resucitar los muertos que tenemos, que son muchos, de repente va a aparecer la comida, van a salir girasoles en todos los campos en Venezuela. No, eso no existe. Eso no existe. Esto requiere de mucho trabajo, requiere de equipo. No puede ser que sea una persona la que, la que asuma además una función, porque en este caso ha estado Guaidó, pero con gente atrás, con intenciones personales, intenciones que no son colectivas, manejándolo a su antojo. Entonces, eso es lo que queremos los venezolanos. ¿Y qué trabajos periodísticos, Patricia, recuerdas que te hayan marcado antes antes del exilio, eh, que se podían hacer en Venezuela y que hoy en día serían imposibles? Bueno, en Venezuela es imposible hoy en día hacer una investigación. Quiere del contraste con la fuente oficial, y una de las características de las dictaduras es no darte acceso a la fuente oficial. Entonces, el periodismo de investigación lo requiere, porque tú tienes que contrastar todo lo que tiene que ver con la fuente oficial, con documentos, con archivos, con cifras, y el periodista hoy en día no tiene acceso a eso. Pero bueno, obviamente mi gran caso, el que la gente más recuerda, es el caso Montesinos, por el que me gané el premio Rey de España. Bueno, ya no había acceso a la fuente. Yo tuve que violar ciertas normas para acceder a la fuente, que Y eso también es estábamos en válido. el año 2001, 2002. En el 2000. O sea, yo empecé la investigación en el 2000. Entonces, eso es válido. Yo creo que un periodista tiene así como el placer para meterse donde tenga que meterse para sacar la información, pero no debería ser así. Debería ser respetado por la fuente oficial, debería ser recibido por la fuente oficial. Y no como pasa ahora. Yo me sorprendo porque, por ejemplo, los periodistas que entrevistan a Guaidó saben las preguntas que pueden hacerle y las que no les pueden hacer.
Entonces, eso también es dictadura, porque eso se llama no tener libertad para acceder a la fuente. Si tú no le puedes decir a un periodista, mira, no me preguntes esto. Por ejemplo, yo voy a hacer un live esta noche a las 8 y vamos a contestarlo todo. Entonces yo no puedo decirle a la gente, mira, no me preguntes sobre esto, porque si ya yo dije que lo voy a contestar todo, entonces tengo que hacerlo. Si yo le estoy dando el derecho a la gente a preguntarme, yo tengo que responder. Entonces, sin limitaciones. Pero además yo soy una periodista, yo no tendría por qué responder todo. Pero los políticos tienen que responder todo. Porque el dinero con el que se les paga a ellos lo sudamos nosotros los ciudadanos y con los impuestos es que les pagamos. Pero la gente no entiende eso. Exactamente. No, y hay políticos que a las personas que estamos fuera del país dicen que como no pagamos impuestos no podemos reclamarle. Y es el caso, No, porque los impuestos tuyos, los impuestos, o sea, se supone que si tú estás fuera del país es porque una situación no funcionó en el país, porque los impuestos que tú pagabas no fueron invertidos en ti, no fueron invertidos en que tú tuvieras salud, en que tú tuvieras educación, en que tú tuvieras seguridad y por eso te tuviste que ir. una de las investigaciones que yo recuerdo, pero antes de eso, bueno, ese personaje que dice que nos vamos a reclamar por que no pagamos impuestos porque no estamos en Venezuela, es el diputado Armando Armas. Yo recuerdo Ay, que yo te envié por directo lo que nos dijo. mira, el Yo te primero que no está en Venezuela es él. Yo te voy a contar una cosa. Este señor tiene un community manager que le maneja las cuentas en Venezuela para hacer creer que él está en Venezuela. Él tampoco tiene derecho, o sea que él no tiene derecho a ser diputado porque él está fuera de Venezuela. En Exactamente, ninguno, bajo, Julio bajo su Borges propio tampoco. principio. Bajo su ¿Ah? propio principio. Julio Borges no tiene derecho a ser canciller, ¿verdad? Aquí ninguno de ellos, porque ¿cuántos diputados no están en el exilio? Armando Armas se la pasa más afuera, por cierto, viviendo muy bien, que en el exilio. Ojalá vea esto. Perdón, que en Venezuela. Entonces él no tiene derecho, él debería renunciar ya a ser diputado. Claro, bajo ese principio. Bueno, él fue uno de los que, uno no, eh, el que nos dijo a nosotros que trabajamos para Patricia Poleo, que Factores de Poder nos pagaba algo. ¿Qué nos paga Patricia Poleo, Factores de Poder a Desde Oriente? Mira, es que por cierto, que la página tuya es muy buena. O sea que para mí tampoco Gracias. es un insulto lo que están diciendo. Es muy buena, es muy periodística. Entonces, Gracias. yo no tendría por qué esconder que esa página es mía. O sea, yo quisiera poder decir que Desde Oriente es mía, porque me encanta la página. Es absurdo. O sea, yo asumo y siempre he asumido con mi nombre y apellido las cosas detrás de las cuales estoy y de los medios de comunicación detrás de los cuales estoy. Entonces, ¿por qué Armando Armas que me tiene en el WhatsApp? ¿Por qué no me dice eso en mi cara? Porque son unos cobardes. Yo no soy ninguna cobarde. Si yo tuviera algo que ver con tu página, lo asumiría. Lo asumiría porque además es una página de la cual me sentiría orgullosa. Es absurdo, es que... Cosas de político. Matar al mensajero. Es matar al mensajero, pero fíjate, ellos en este punto en que están ya entendieron que no pudieron matar al mensajero, que estuvieron un año y ya son un año y 7 meses tratando de acabar con el mensajero. El mensajero no es Patricia Poleo, somos muchos, porque es que yo no soy la única periodista que está haciendo esto, ni la única ciudadana. Entonces, ahora ellos muy tarde lo entendieron que invirtieron demasiado dinero en eso, porque pagaron laboratorios de guerra sucia, trataron de hacer páginas como la tuya y fracasaron, porque es que esto no se hace con dinero, se hace con talento. Totalmente. Entonces, eso no se compra, el talento. Tú no puedes agarrar, mire, señor, hágame el favor y deme 1 kilo de talento. Eso no se compra. Entonces, estas cosas, ellos no pueden entender cómo existen factores de poder sin la cantidad de dinero que ellos han invertido en EBTV, que han invertido en BPI, que han invertido en las páginas, en Alberto News, en La Patilla. Ellos no entienden cómo todo eso no hace lo que hace Factores de Poder Desde Oriente y todas las páginas, además, que hacen en las redes sociales sobre todo, que lo están haciendo bien, son visitadas, la gente les cree, porque ellos pensaron, con dinero hacemos todo, resolvemos todo. Y se pelaron. Y en parte diría yo, no sé si tú piensas lo mismo,
que es la misma ciudadanía, que aunque hay una parte que todavía esté resignada a Juan Guaidó o a la dirigencia opositora actual, hay otra parte de la ciudadanía que sigue muchísimos factores de poder crece muchísimo a diario en A diario. suscriptores, al igual que otros medios alternativos, porque la gente ve algo diferente que creo que se conecta más a su historia del día a día. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, y eso es parte del problema, porque entonces no enfilarían las baterías contra nosotros si de verdad no le hiciéramos daño en el sentido que ellos identifican el daño, ¿no? Que es informando acerca de lo que ellos están haciendo. Y es la cantidad de seguidores, la cantidad de visitas, y sobre todo que nosotros generamos opinión. ¿Y cuál fue la clave de todo esto? La libertad que hay en factores de poder. Todo el que está en factores de poder tiene libertad de hacer lo que quiere y de decir lo que quiera. Y eso te lo pueden decir todos los talentos que hay ahí, que hacen sus programas. Yo ni los veo y lo repito 1000 veces porque es que yo trato de no verlos, porque uno siempre tiende a decir, mira, no me gustó que dijeras tal cosa, no me gustó que te expreses. Un día les llamé la atención a los que hacen el noticiero porque dijeron unas groserías y le dije, mira, no me parece que deben estar diciendo groserías con las noticias. Fue mi opinión hasta como de mamá, porque ni siquiera fue una opinión de periodista, pero de resto ahí cada quien se habla lo que quiere hablar y de la manera que lo quiere decir. Yo ni siquiera veo la programación. Entonces hay gente, y la gente se siente además dueña de factores de poder, porque la gente te dice, mira, me parece, Patricia, que tú no deberías permitir que Daniel se expresara de tal manera o que Germania dijera tal cosa. Y digo, pero ¿tú crees que yo soy un dictador en factores de poder? Yo soy lo que soy es la directora y la conductora del programa ancla, pues, por decirlo de alguna manera. Pero yo no soy ninguna dictadora para decirle a alguien lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. A veces hago sugerencias, pero jamás impongo nada. Entonces, esa ha sido la clave. Eso se siente en la pantalla. Se siente la libertad, se siente que cada uno, además ahí no hay edición de ningún tipo. Ahí nos sentamos, hablamos y eso sale como va. Claro, sí. Sí, bueno, y mucha gente conectará con el noticiero, otros conectarán con Contrapoder. Bueno, yo veo mucho Exacto. Agárrate y el programa de Daniel, porque de verdad me río muchísimo sobre todo con las frases finales que tienen que ver con Chávez. Sí, no, lo de Daniel es un genio. La gente se pone brava conmigo a veces porque yo digo, porque Daniel entonces bloquea a la gente y la gente me escribe a mí para que Daniel las desbloquee. Él tiene ese estilo. Pero Daniel es un genio armando frases. Es un genio además ahora tiene un tema que me parece a mí muy importante, que es la memoria, que a la gente hay que refrescarle la memoria. Porque es que el venezolano no conoce su historia contemporánea, la reciente, la de antier. Se le olvidó o nunca la supo, nunca le interesó. Y entonces él ahora tiene ese tema que hay que recordarle a la gente lo que pasó. Y yo creo que él es sumamente talentoso, Daniel es sumamente talentoso y tiene además una capacidad de trabajo, porque es que eso es otra cosa, que no se compra con dinero, la capacidad de trabajo. Que una persona esté de las 24 horas del día trabajando 18, eso no lo hace cualquiera. Y nosotros en Factores de Poder estamos trabajando casi todo el día. Yo me acuesto a dormir y sueño con lo que voy a hacer el día siguiente. Entonces, pasamos todo el día trabajando. Claro, yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí estamos muchos periodistas. Quizá no tenemos el mismo alcance, pero yo creo que muchos de nosotros en estos momentos, bueno, por lo menos en mi caso siento el compromiso de que hay que decir algo, hay que recordar las cosas que pasaron, los casos de corrupción. Quizá no tenga la información yo de casos de corrupción del gobierno nacional, aunque eso seguramente salta a la vista en muchos casos, pero casos de nuestras regiones, por ejemplo, el estado de Anzoátegui, yo que soy de esa región, hay muchos casos de corrupción, bueno, que en los últimos Estado meses. Anzoátegui es el semillero de la corrupción en Venezuela. Es impresionante la corrupción que ha salido del Estado Anzoátegui. O sea, que tú te dediques a eso nada más es suficiente. Porque de ahí han salido los grandes escándalos internacionales de Venezuela. Todos tienen su origen ahí, en el Bueno, Estado empezando Anzoátegui. por Tarek William Saab. Tarek, hay uno que se llama Gianfranco Rondón, también, que yo lo denuncié aquí el FBI lo está esperando que se atreva a cruzar la frontera para acá. Mira, el estado de Anzoátegui también, porque ahí está el petróleo, estaban las empresas, o están las empresas petroleras. Hay mucha corrupción en el estado de Anzoátegui que surge de ahí, se riega después por todo el país, por el mundo entero, pero sale del estado de Anzoátegui. Entonces, esa cuenta tuya es muy importante.
porque es que esto es un trabajo que no lo puede hacer una sola plataforma, esto tenemos que hacerlo entre todos. Hoy me llamó a mí un periodista de una cadena internacional muy importante para preguntarme unos datos que si yo fuera mezquina como periodista le digo, miren, porque te voy a dar yo a ti si yo quiero hablar de esa noticia, pero es que a mí me parece que si lo sacan ellos, va a explotar mucho más a nivel internacional que si lo saco yo nada más. Entonces, prefiero que eso se sepa en la plataforma de él. Entonces, esas cosas tenemos que hacerlas con criterio de generosidad y sobre todo con el criterio de que lo que nos interesa es el país, no la plataforma, no Patricia periodista o no Rogelio desde Oriente, no, es el país. Y por eso es que los que tenemos este criterio del periodismo libre debemos trabajar juntos de alguna manera. Claro, definitivamente. Patricia, ¿a dónde crees tú que va el país ya dándole un vuelco hacia la realidad política, pero desde el punto de vista de la dirigencia? ¿Hacia dónde va el país con estas elecciones que acaban de llamar, que acaban de convocar para el 6 de diciembre? Bueno, ya tú has dicho por allí que todos van a participar por debajo de la mesa, como se hizo realmente en el 2017 con los gobernadores que se autoexcluyeron de Acción Democrática y luego fueron reincorporados mágicamente. ¿Hacia dónde va Venezuela con esta dirigencia y esas elecciones? Mira, tú sabes que yo a pesar de que soy como muy dura, en el sentido estoy tomándote una foto para, déjame quitarle el flash. Soy muy dura en el sentido a ver, pues la gente me dice, es que tú eres un pájaro de mal agüero, porque yo suelo dar las malas noticias que vienen, ¿no? Yo creo que esto tenía que pasar. Esta situación tenía que pasar para que llegáramos al fondo. O sea, teníamos que, nosotros teníamos que salir, yo siempre tuve esa frase, salir de unos y de otros. Y yo espero que después de esto la gente no vuelva a creer en Stalin González, en Henry Ramos, en todo no vamos a mencionar la lista completa. Y que, fíjate que yo creo muchísimo, por ejemplo, en la provincia. O sea, la provincia tiene liderazgo de verdad que no se ha permitido que salga a la luz. El dirigente que atiende a la comunidad que tiene problemas, el activista vecinal que siempre está ahí cuando hay un niño enfermo. Bueno, eso tiene que ser el liderazgo en Venezuela. Y no los dejan salir porque, bueno, porque no le interesa el partido, no le interesa a esto que llaman la MUD, y antes llamaban la Mesa de la Unidad, etcétera. Entonces, la coordinadora democrática. Y la coordinadora. Entonces yo creo que no puede ser que antes de que nacieran algunos muchachos que ya tienen edad para votar, antes de que ellos nacieran, era el mismo liderazgo que hay ahora. Eso no puede ser, eso no existe en ningún país del mundo. Tú ves a Obama en este momento haciendo proselitismo político o algo, está dedicado a sus familias, a hacer sus conferencias. Eso no puede ser en una sociedad moderna. Tiene que renovarse el liderazgo. Entonces, yo creo que a eso vamos. Ojalá sea pronto, ojalá sea tan pronto como lo vamos a necesitar, porque también lo que viene ahora es un deterioro muy rápido del régimen, en el sentido de que pues no va a poder sostenerse por mucho tiempo más con este fraude, y además haciendo trampa en todos los sentidos, y además como y además cometiendo cualquier cantidad de crímenes para poder sostenerse en el poder. Entonces hay que estar preparados para recibir el país, ¿sabes? Para atajarlo. Entonces, hay gente que piensa que, bueno, no, pero entonces eso es muy a largo plazo. No, el liderazgo está en Venezuela. Tú que eres de Oriente, yo te aseguro que tú conoces el estado Anzoátegui, gente que podía haber sido un excelente gobernador y no lo dejaron ni siquiera salir de su casa. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Y que la gente se atreva, porque yo he visto mucha gente buena en Acción Democrática, en COPE y en Un Nuevo Tiempo, que no se atreve a revelársele a los de arriba porque entonces me van a votar. Entonces voy a dejar no voy a tener el aparato, porque eso es ese es el nombre, el aparato. Porque es la Entonces, dictadura de la dirigencia, por eso mismo.
es así. por la plata. Y de eso tenemos que salir, porque eso ha hecho mucho daño. Y con este llamado, bueno, porque mucha gente no va a ir a votar en esas elecciones. Yo creo que ya ni siquiera le hace falta que le haga un llamado a ninguna dirigencia, ninguna plataforma para que no vayan a votar. Pero ¿cuál sería la diferencia entre esto y el año 2005, en el que también, bueno, hubo una abstención allí? Si no se logra capitalizar esto, ¿de qué manera podría tener un desenlace diferente en esta ocasión para la libertad de Venezuela? Porque aunque se puede decir que el régimen está, como quien dice, acorralado, bueno, lo mismo pensábamos en enero del año pasado y mira dónde están ahora. Entonces, Mira, yo te voy a decir una cosa, yo soy de las que reivindico el 2005. ¿Por qué lo reivindico? Yo fui una militante de la abstención en ese momento, pero la idea no era abstenerse y quedarse en la casa. Y eso fue lo que hizo la dirigencia. O sea, la dirigencia dijo, bueno, no vamos a elecciones, cada quien se queda en su casa y diviértanse con su familia y pasen un buen domingo. Eso fue lo que dijo la dirigencia. Y eso no era el motivo, era rebelarse, que en ese momento era mucho más factible que ahora, porque ahora ellos matan y no les importa. En ese momento, eso era lo que había que hacer. O sea, el liderazgo tenía que estar al lado de la gente y no estuvo. Entonces, la diferencia es que en esta oportunidad va a ser mucho más difícil para ellos primero la comunidad internacional está mucho más clara. En esta oportunidad le vamos a ver la cara a todos los que se postulen. Y después de este fraude que ellos no van a poder sostener, entonces tendría que venir el liderazgo que va a decir, bueno, ahora vamos a hacer de verdad oposición. Ahora vamos a hacer de verdad oposición. Y la gente tiene también que, yo te voy a decir una cosa, yo no le pido a la gente que salgan a la calle a protestar porque eso en este momento es una irresponsabilidad, precisamente por lo que te estoy diciendo. Entonces, eso no, pero hay formas de protesta ciudadana que son contundentes y que no conllevan a riesgo de las personas. Entonces, pero eso yo no debería estar diciendo porque yo lo que soy es una periodista. Ahí debería haber un liderazgo ya preparándose para eso. claro. O sea, cuando tú ves que la reacción a los anuncios que hizo el CNE son un tuit de Guaidó, tú dices, bueno, o sea, con este tuit nos vamos a defender de este fraude que viene. Bueno, es que Guaidó tiene meses en eso, en que todas las respuestas son vía tweet. No entiendo cuál es esa presidencia interina en la que primero salía del país, se reunían con varios presidentes, llegó hasta el Congreso de Estados Unidos y para terminar en Venezuela tuiteando. Exactamente. Es así. ¿Qué volvería Patricia Poleo a ejercer periodismo en Venezuela? ¿Bajo qué condiciones en todo caso? Bueno, siempre con libertad. Si hay libertad, claro. Yo creo que uno también, aunque los periodistas somos periodistas para siempre, siempre tenemos que, eso se va transformando como se transforma el amor, pues, entre una pareja. Y uno, por ejemplo, ya yo no soy reportera como era cuando era joven, que salía a buscar la noticia en la calle, pero a mí me encantaría la docencia, a mí sí me gustaría volver a las universidades, porque creo que hay ciertos conceptos del periodismo que se han deformado y sí me gustaría ayudar a canalizar nuevamente lo que es nuestro oficio, en el sentido incluyendo lo que le ha agregado las redes sociales al periodismo, que es mucho. Porque fíjate, hay muchos periodistas de mi generación que no se adaptaron a las redes. Las redes tienen otro lenguaje, otros tiempos, otro manejo, y entonces incluyendo las bondades que nos han dado las redes sociales para transmitir y para que nuestro mensaje se conozca. A mí me encantaría volver a la academia, volver a la universidad y estar un poco ya, yo creo que ya hay una nueva generación a la que tú perteneces, por ejemplo, que tiene que hacer el trabajo ahora, ¿no? Y el trabajo duro ¿sabes? De la vigilancia, de la Contraloría. Nosotros somos contralores, eso es lo que tenemos que ser. Claro, es que incluso yo diría que hay algunas cosas que a nosotros, como esa generación después de que Chávez llegó al poder, porque yo empecé la universidad en 2005, yo creo que ya tú te habías ido de Venezuela.
Sí. Ya Chávez estaba armando su reforma del 2007, ya a dos años después, yo estaba en plena universidad cuando cerraron RCTV. Es decir, yo ejercí mi carrera hasta donde la pude ejercer en Venezuela bajo el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Quizás habrá algunas herramientas que todavía esta generación le haga falta para, qué sé yo, pulir el oficio, ¿no? Eso Sí, sería porque bueno. además los que se formaron, y es lo mismo que pasa con los políticos. Los políticos, estos políticos de esta generación nueva, la que pertenece a Guaidó, esta generación de Radio Caracas Televisión, bueno, aprendieron a ser políticos con Chávez y con Maduro, y se adaptaron a Chávez y a Maduro. Es decir, se adaptaron a ser políticos en dictadura. Bueno, de hecho, los planes que ofrecen como alternativa son planes, una copia del libro de Chávez. Todo es igual, hasta la forma de corromperse es la misma. Entonces, los periodistas que se formaron también, algunos, porque hay otros que sí se han revelado y han dicho, no, es que yo no estudié periodismo para esto, pero algunos lo que ven es al periodista, digamos, a los hermanos mayores, que somos nosotros, bueno, algunos callándose la boca, sacando de contexto frases para favorecer a alguien o para perjudicar a alguien, y eso no es periodismo. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas, pero también hay que cambiar la mentalidad de la gente. Con respecto porque una cosa es que no te guste el estilo de un periodista, que eso es válido. Yo siempre voy a defender que a la gente no le guste mi estilo. Eso lo voy a defender, porque eso es defender su libertad. Pero tú tampoco, pero lo que no voy a defender nunca es que la gente se vaya contra la verdad, porque no le gusten ciertas verdades. Eso no lo voy a defender. ¿Qué tiene que pasar, Patricia, ya para terminar, para que dejes de hacer periodismo? ¿Qué tiene que pasar para que Patricia Poleo deje el periodismo? Bueno, me ha pasado de todo y no lo he dejado. Mira, yo cuando salí en estado, mi papá me dijo, ya tú no puedes ser periodista, porque una mamá que se esté ocupando de una bebé no puede ser periodista. Y le demostré que sí podía. Y me han pasado cosas muy graves y nunca he dejado de serlo. Entonces, bueno, tengo que morirme. Cuando me muera dejaré de ser periodista. Entonces ahí sí, ya no habrá más nada que hacer. Entonces, ahí pues será el final. Si es que no hay una vida más allá, que también quisiera ser periodista, si hay otra vida después de esta. Ojalá. Entonces, Ojalá, creo que todos queremos eso. así es. Bueno, Patricia, de verdad, muchísimas gracias. Muy agradecido por esta Gracias, oportunidad, Rogelio. a pesar de todos los problemas que tuvimos de conexión en la entrevista por Instagram. Pero de verdad que ha sido muy fructífera. Quizá, yo no sé si para nuestros seguidores o para el país, yo espero que sí, creo que sí, pero también para mí, porque sigo la manera en que hace el periodismo, de verdad me gusta muchísimo. Te confieso que de hace unos años para acá, yo diría que 3 años hacia atrás, yo decía, pero Patricia Poleo, pero ¿por qué ella hace esto? ¿Por qué se refiere de esa manera a tales y cuales dirigentes? Y fui una de las personas que dijo, no, eso no puede ser. No, tenía como la venda en los ojos, esto no puede ser, esto no puede ser. Hasta que, bueno, alguien me dijo que viera tu entrevista con Vladimir Villegas, aquella entrevista de Ajá. Miami. Mi pareja me dijo, ve esta entrevista porque te va a gustar. Y creo que a partir de allí, primero me negué, el estado de negación, luego la vi y a partir de allí, bueno, sigo el trabajo que estás haciendo, de verdad que me gusta muchísimo y te agradezco todo lo que has hecho por Venezuela, por la verdad que realmente es lo que yo siento que se está haciendo en ese medio. Gracias a ti, Rogelio. Gracias por este tiempo que me dedicaste. Bien, era Patricia Poleo, periodista venezolana, más de 32 años ejerciendo su oficio, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, desde su canal Factores de Poder y su programa Agárrate. Muchísimas gracias nuevamente, Patricia, y bueno, será hasta una próxima Gracias, oportunidad. Rogelio. Estamos en contacto. Bien, hasta aquí este espacio en nuestra plataforma Desde Oriente. Quiero agradecerle a Patricia Poleo por habernos atendido y, por supuesto, invitarlos a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, @Desde Oriente en Instagram, @Desde Oriente Piso en Twitter, también como Desde Oriente en Facebook, y por favor suscríbanse a nuestro canal en YouTube, denle click a la campanita, activen las notificaciones para que les lleguen
mensajes, las notificaciones cada vez que hagamos un video como este, una entrevista o un reportaje. Yo soy Rogelio Enrique Acosta y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.